Bienvenidos a todos, nos encontramos aquí para compartir nuevamente este programa que llamamos Identidad TV, una ventana abierta para conocer nuestros pueblos y nuestras ciudades. Así que los invito a que nos acompañen. Yo sabrán de dónde soy. En este lugar del mundo, hace más de 130 años también se comenzó a hacer patria. Muy cerca de la estación ferroviaria Las Moscas, se instalaron más de 50 familias de inmigrantes judíos traídos por la empresa Jewish Colonization Association. La empresa brindaba no solo posibilidades de convertirse en agricultores en una tierra libre, sino también les garantizaba las mínimas necesidades de salud y educación. Así comenzaron a florecer las escuelas de la Jewish a partir de 1894. La escuela de la colonia Leven fue una de ellas. Por sus aulas en el antiguo edificio pasaron en décadas cientos de niños inmigrantes, hijos de inmigrantes judíos, rusos, alemanes y criollos. Soy Fabiana Domínguez, directora de la Escuela 101, maestro de campo, ubicada en Colonia Leven, inserta en la localidad de Las Moscas, departamento Uruguay. Estoy trabajando aquí hace 2 años aproximadamente, ya culminando mi última etapa de la docencia, feliz de estar en el campo y bueno, aquí. En la actualidad la escuela Leven, como le llamamos, tiene 5 alumnos, tiene 2 nenas que egresan este año, Melanie y Milagros, de la cual su mamá también fue exalumna de la escuela, sus tías también, y tengo 2 alumnos en quinto, Genaro y Mía, y un pequeño que es José, que está en el nivel inicial. Y yo no tendría una respuesta a eso. Sí, la respuesta que daría sería que todo aquella persona que alguna vez dice quiero ser docente, que elija la ruralidad como una experiencia, a la vez que logre vivir, sentir lo que es trabajar en el campo, no lo cambio por nada. Qué bueno. No solamente de la parte económica, ni hablar, pero lo que es la vivencia, lo que se siente estar en el campo, la relación que uno tiene con las familias, la cercanía con la comunidad, es totalmente distinto a lo que es en la parte urbana, ¿no es cierto? Bueno, nuestra escuela está a 12 kilómetros de la localidad de Las Moscas, como dije recién, y por camino de tierra se accede, tanto del lado de Las Moscas como del lado de Santa Anita, tierra negra, tierra agreda. El primer trimestre, por ejemplo, fue una experiencia por ahí que, pobre a mi supervisora, continuamente todos los días llamándola porque tuvimos muy poca presencialidad. No es que no hubo clase, no hubo presencialidad, porque los chicos y las familias se comprometieron al trabajo desde el hogar, pero sí, no se pudo llegar a la escuela. Tanto es así que, bueno, tanto las familias como desde la escuela tratamos de comunicarnos siempre con los distintos organismos que tienen que ver con el tema del camino y demás. El compromiso está asumido y también, obviamente, uno reconoce también que no es solamente el camino de nuestra escuela, sino que son 2000 y algo, creo, de kilómetros que tiene la ruralidad en el departamento. Así que bueno, sí, ¿no? Cuando llueve es imposible acceder. Por más que a veces uno se queda en la escuela, en los días de lluvia uno tiene que salir porque, digamos, no alcanza los víveres para quedarse acá, ¿no? La parte de la ruralidad, desde el Consejo de Educación, digamos, nosotros, todas las escuelas rurales estamos agrupadas, sea por cercanía de las escuelas, sea por relaciones que tengan quizás las familias, algún tipo de proyectos en común y demás, nos agrupamos ya sea para los actos, para cualquier tipo de fiesta, para un viaje y demás. Nosotros desde el año pasado, que es el tiempo que yo llevo en esta escuela, nos agrupamos con la escuela de Rocamora, Colonia Almada, con la escuela de Colonia San José del Monte, con la escuela de Colonia Las Moscas, que
que le llamamos la Escuela del Raigón, y ese es nuestro agrupamiento. Pero también nosotros, gracias a que uno ya lleva sus 30 y pico de años en la docencia, tenemos relación con otras escuelas rurales del departamento, a la cual este último tiempo y desde el año pasado estamos, digamos, trabajando con proyectos en común, como fueron la visita al INTA, visita a Paraná, que hace poquito, el 5 de septiembre, fuimos con los chicos a escuchar la orquesta sinfónica, que fue hermosísimo, conocimos el túnel, una experiencia única para ellos. Y ahí en todos esos proyectos nos hemos agrupado con escuelas de la localidad de Herrera, Rincón del Gená, y con escuelas de la Colonia Casero. Así que no es solamente en la zona C del departamento Uruguay de supervisión, sino también todas las otras zonas. Muchísimas gracias por la visita y bueno, cuando quieran recorrer nuestros caminos, quieran conocer nuestra escuela, aquí estamos. Así que es muy visitada por turistas que llegan desde la localidad de Villa Domínguez, gracias a Osvaldo Quiroga, claro, que él hace el contacto, siempre es visitada. Es más, la dirección ahora está todo el archivo arriba del escritorio porque vino hace poquito una señora de México que quería ver en qué año había hecho la escuela primaria su mamá, cuando esta escuela era de 2 pisos, estoy hablando de 104 años atrás más o menos. O sea, que Osvaldo tiene para contarnos. Osvaldo tiene muchísimo para contar y bueno, la verdad que es un gusto recibirlo siempre a él y los chicos también. Y bueno, las banderas, bueno, ahora no están en el mástil, pero las banderas que tenemos son donadas por ex docentes y ex alumnos que han pasado por esta escuela. Ya sabrán de dónde soy. Villa Domínguez. Fue fundada el 23 de septiembre de 1890, cuando se habilitó la estación de ferrocarril Gobernador Domínguez. Desde sus comienzos fue el principal centro urbano de la Colonia Clara, la principal colonia judía en Entre Ríos, siendo además sede de una de las más importantes cooperativas agrícolas del país, Fondo Comunal Sociedad Cooperativa Agrícola Limitada. Osvaldo Quiroga, director del Museo de las Colonias, nos relata una breve historia de estos 134 años de que aparece en el departamento Villaguay. Testigo mudo de arribos y despedidas, forjadora de la construcción de un pueblo. Factor de progreso, de integración e identidad. Bueno, mi nombre es Osvaldo Quiroga, soy un dominguense que hace 39 años comenzó con esta tarea de recuperar testimonios o retazos de una tan rica y apasionante historia pueblerina como también de los pioneros gauchos judíos entrerrianos. Hace 134 años atrás, el departamento Villaguay, principalmente los vecinos productores del distrito Vergara, fueron testigos de un hecho trascendental en este lugar, en este punto, porque se dejaba habilitada la estación ferroviaria Gobernador Domínguez. Nos estamos refiriendo a un 23 de septiembre del año 1890, cuando se inaugura el trayecto del ramal que unía Gualeguaychú, Basavilbaso, y llega la primera estación ferroviaria al departamento Villaguay. Esta obra de la construcción de la línea férrea fue patrocinada o fomentada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos tenía su propia red vial, el ferrocarril central entrerriano, y al ser patrocinado, financiado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que había contratado una empresa inglesa para la construcción del ramal, el nombre de la estación se da en homenaje al ex gobernador de la provincia, José María Domínguez. Esto era una estación ferroviaria en 1890, en el distrito Vergara, departamento Villaguay, en el medio del campo, propiedad de 4 grandes terratenientes, estancieros, dueños de casi 50 kilómetros de extensión de tierras, y que al año siguiente, en el año 1891, acuerdan comenzar a vender los terrenos aledaños a la estación Gobernador Domínguez. Es decir, los terrenos habían cobrado mayor valor,
tenían un medio de comunicación en su ámbito, y la provincia de Entre Ríos ya a medida que venía avanzando el ferrocarril ha sido el formador de pueblos y el propulsor del progreso. Entonces, a medida que venía avanzando la construcción y la inauguración de estaciones ferroviarias desde el sur, se fueron emplazando pueblos alrededor, a la vera de la estación, como también colonias agrícolas, principalmente europeas. En el año 1891, cuando al año de inaugurarse esta estación ferroviaria, estos propietarios de los terrenos en el departamento Villaguay, distrito Vergara, deciden poner a la venta la totalidad de los terrenos. En la Argentina, o a la Argentina, habían llegado los representantes de una empresa de colonización agrícola financiada por un filántropo judío alemán que residía en París y que había destinado una fortuna multimillonaria para socorrer a la humanidad, a sus correligionarios judíos que estaban padeciendo las persecuciones en el Imperio Ruso, y que tuvo la aceptación del gobierno argentino para poder operar durante 20 años como empresa de colonización, ya que esto significaba no solamente una inversión multimillonaria que llegaba al país, sino también población, brazos para la agricultura y un proyecto urbano que era fundación de pueblos con todas las instituciones, escuelas, bibliotecas, centros de salud. Esa empresa, con sus representantes, se combinan con los propietarios de los terrenos y adquieren la totalidad de las tierras alrededor de la estación Domínguez, departamento Villaguay, para definir o inaugurar la primer colonia agrícola judía en la provincia de Entre Ríos, que fue dado el nombre de Colonia Clara en la estación Domínguez. Esta colonia recordaba a la esposa del barón de Hirsch, la baronesa Clara Bischofstein de Hirsch, que fue quien, junto a su esposo, patrocinaron la creación de la empresa de colonización, y a partir del año 1892 ya la estación Domínguez estaba diagramada con 49 aldeas en los alrededores que iban a ir poblándose a medida que iban llegando los grupos de familias reclutados en el Imperio Ruso, pero también 2 kilómetros a la vera de la estación ferroviaria que se iba a transformar en el centro poblado, que en un momento llegó a ser el centro de recepción, administración, económico, social y cultural más prestigioso de las colonias judías en la provincia de Entre Ríos. Villa Domínguez fue creciendo el pueblo a medida que iba creciendo las colonias, se emplazaron esas 49 aldeas, se ubicaron 1.200 familias y la estación Domínguez comenzó a tornarse en ese centro poblado de importancia, ya que en la estación Domínguez, en el futuro pueblo Domínguez, cuyo plano también es totalmente distinto a la planimetría utilizada, planimetría española, en la conformación de los pueblos, ya que al ser el primer proyecto urbano de una empresa de colonización judía, patrocinada por un filántropo judío alemán que residía en París, y desde París estaba la dirección general que iba a dirigir y administrar las colonias en la Argentina, se decide que el primer pueblo, el primer proyecto urbano tenga una apariencia europea, y por eso es que Domínguez, sobre 2 kilómetros, se diagramó el futuro pueblo con el plano de París. Es decir, por eso a Domínguez se lo conoce también como la Petit París o la París entrerriana. Es decir, el mismo trazado de París, pero sobre 2 kilómetros en la estación Domínguez. Este pueblo se fue tornando en el centro administrativo, pero también el centro comercial, artesanal e industrial, un pueblo abierto a todo el mundo. La idea de la empresa de colonización era crear una masa campesina judía, es decir, las familias que llegaban como inmigrantes judíos llegaban a trabajar la tierra, es decir, a establecerse en el campo. Y los proyectos urbanos eran abiertos a todo el mundo. Es decir, todo aquel que quiera instalarse en la estación Domínguez para
poder desempeñarse con sus actividades artesanales, comerciales, industriales o profesionales, también tenían la posibilidad de ser incorporados a través de esta dirección o administración de la Jewish Colonization Association. Por eso, en la Estación Domínguez, la primera institución del año 1892, ya es el hospital, porque llega con el primer grupo de inmigrantes un médico contratado por el barón de Hirsch, que fue el doctor Noé Yarcho, cuyo nombre trascendió también las fronteras de la provincia de Entre Ríos. Se hablaba del médico milagroso de Domínguez, ya que este médico, desde su llegada hasta 1912, trabajó incansablemente, no solamente atendiendo a sus correligionarios en las colonias, sino que se transformó en el médico de toda la provincia. El médico que frenó una epidemia de tifus en el año 1894, el médico que convocó a su cuñado, al ingeniero Sájarov, en el año 1899 para que venga a volcar sus conocimientos como ingeniero agrónomo, pero también para organizar las colonias, y que produjeron el nacimiento también del cooperativismo agrario argentino en lo que se llamó el Fondo Comunal de la Colonia Clara, que fue la institución madre de las colonias y del cooperativismo agrario argentino, fue escuela de cooperativista. Domínguez es la estación que llega tanto este médico como el ingeniero Sájarov, fue el lugar en donde llega la familia Eichelbaum, en el cual en el año 1894 nace Samuel Eichelbaum, quien después se transforma en uno de los dramaturgos más prestigiosos de la Argentina, nacido en las colonias aledañas a Villa Domínguez. Domínguez es el lugar en donde pasa la familia de Tiempo Zeitlin, que después César Tiempo fue uno de los grandes poetas argentinos, judeo-argentinos. Domínguez es el lugar que recepciona a esta estación, también llega la familia Gerchunov, en donde un integrante de esa familia, un niño, con su madre y sus hermanos, su madre viuda, después de abandonar el dolor y la tragedia de Moisés Ville de Santa Fe, llegan a la Estación Domínguez para instalarse en Colonia Rágil, y que posteriormente, al transformarse tornarse en uno de los escritores y periodistas más prestigiosos del país, recuerda sus vivencias en estos lugares con su libro Los Gauchos Judíos, que inmortalizó toda esta historia de esta inmigración y la colonización, y posteriormente Alberto Gerchunov tributa ese homenaje a la provincia con el libro Entre Ríos, mi país, como homenaje a este lugar en donde encontraron un cielo protector y suave, y en donde también homenajea al nativo, es decir, hablando del gaucho bueno de Entre Ríos, que les se brindó inmediatamente ante la llegada de sus correligionarios. Domínguez es el lugar en donde surgen también figuras de familias señeras que llegaron a este lugar, como la familia de Marta Argerich. Domínguez es el lugar en donde nace en el hospital el técnico José Néstor Peckerman, que vivió en este lugar, en esta estación ferroviaria. Su padre fue jefe de estación, la estación Gobernador Domínguez, en el año 49, por eso José Néstor Peckerman nace en la localidad, hijo de un nieto de inmigrantes que llegaron a la colonia Carmel, acá entre Domínguez y Sájarov, ingeniero Miguel Sájarov, que antes se llamaba el pueblo La Capilla. Así que este lugar, que hoy es el atractivo más importante de lo que es el circuito de las colonias judías, hoy es toda esta historia tan llena de historias, se ha tornado en un producto turístico-cultural que despierta no solamente entre los propios descendientes de los inmigrantes o de los colonos, sino también todo aquel que quiera maravillarse con una historia tan rica, tan apasionante, de la mayor inmigración organizada a la provincia de Entre Ríos, en donde sobre 270.000 hectáreas en 6 departamentos de la provincia quedó una impronta de aquellos gauchos judíos, pero que tienen a Villa Domínguez como el lugar en donde
todas las etapas, desde los inicios hasta el final de la obra de la Jewish Colonization Association en la década del 70, las pueden encontrar a cada paso. Domínguez es el lugar en donde se produjo una inmigración, se tornó en una integración y quedó bien marcada una identidad, que es a través de esta identidad que invitamos a recorrer y testimoniar junto con los lugareños esta historia tan rica y tan apasionante. Domínguez, 124 años de historia, dejó una impronta y tiene una impronta en el departamento Villaguay, un lugar que hasta los 90 se autosustentaba, en donde teníamos un medio de comunicación tan importante como fue el ferrocarril, que no solamente fue el formador del pueblo, sino ese factor de progreso, porque a la vera del ferrocarril ustedes pueden ver aquí en la estación Domínguez los testimonios de un pueblo progresista, con industrias, con los primeros hilos elevadores de grano en la provincia de Entre Ríos, los galpones que hoy son testigos mudos, en donde se almacenaba toda la producción de las colonias y de los locales, lugar Domínguez en donde se instalaron las primeras talabarterías, herrerías, carpinterías, sastrerías, con inmigrantes que venían desde Polonia. Comenzó esta inmigración con familias del Imperio Ruso, 1920 desde Polonia, y del año 36 al 40 familias desde Alemania. Pero también todos aquellos antes montaraces, familias criollas nativas, tuvieron la posibilidad de incorporarse a los proyectos urbanos, porque esto se había convertido en un polo de atracción de mano de obra. Ustedes imagínense, hace 124 años, una estación ferroviaria en el medio del monte, en el medio del campo. Es decir, que esto nos da la pauta que era todo para hacer. Y todo para hacer significaba la mano de obra. Entonces muchos lugareños, criollos, montaraces, rusos alemanes, italianos, españoles que vivían en ciudades aledañas, se acercaron a la estación Domínguez para poder cumplir el sueño también de la construcción de un pueblo. Es decir, los testimonios de la construcción de la historia están en las instituciones. Y si uno va a la historia de las instituciones locales, comenzando la historia del hospital desde el año 1892, este año se cumpliría 114 años la Mutualidad Sanitaria Israelita, que se hizo cargo de la construcción y la inauguración del primer hospital israelita de América del Sur, que hoy es el Hospital Dr. Yarcho. Villa Domínguez, en 1904 nace la cooperativa Fondo Comunal. El 21 de noviembre de este año hubiese cumplido 120 años el órgano o la institución más prestigiosa de la colonización agrícola en la Argentina. Domínguez, en 1908 ya nace la biblioteca con el Club Social Barón Hirsch, que fue lo que motivó que una de las salas del museo esté con la descripción de lo que fue esta inmigración, el arado y la literatura, el trabajo y la cultura. Alrededor de la estación Domínguez, no solamente la biblioteca central en el pueblo, sino también 16 bibliotecas en los alrededores, en cada una de las aldeas, con más de 10 familias. En Domínguez tenemos lo que fue la primera escuela agromecánica ORT y única en la Argentina, en el cual en un momento este pueblo se había tornado en un centro de estudios secundarios, no solamente para los lugareños ni para los provincianos, sino también chicos de La Pampa, de Bernasconi, de colonias agrícolas de Bernasconi, de Rivera, provincia de Buenos Aires, de Boisesville, de Santa Fe, se acercaban a la estación Domínguez para tener la posibilidad de formarse en esta escuela agromecánica. También como testimonio, el colegio que hoy se llama Alberto Gerchunov, que fue el último aporte de los vecinos, trabajando mancomunado con el municipio y el administrador de la Jewish Colonization Association, para que en el pueblo haya un instituto secundario abierto a todos
toda la población, a los hijos de los pobladores dominguenses que no tenían la posibilidad de los estudios secundarios o por cuestiones de distancia o económicas, a tratar de ubicar a los hijos en Villaguay, Concepción del Uruguay, Paraná. Bueno, no tenían las posibilidades la población de Domínguez, y por eso es que se unieron las instituciones y la población en general y lograron de que en 1960 nazca lo que es hoy el Colegio Secundario Alberto Gersionov. Es decir, una historia muy rica con el aporte en población, en producción, pero también en las muestras solidarias que se dieron desde sus comienzos. Es decir, acá se conformó una verdadera comunidad, que es una común unidad que se produjo desde que se planificó esto como el primer pueblo diagramado por una empresa de colonización a través del barón Mauricio de Hirsch. Estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linchera al lado del embarcadero, ni una estiva con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan, ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta. Tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta. Soy de la tierra de Pancho, coprovinciano de Urquiza, donde la propia camisa le dan en un apuro. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como rey créame lo pasa, Aunque usted sea usted, no